tardes. La videoconferencia de hoy va a estar relacionada con el tema de arrays o vectores, que también se puede encontrar con ese nombre. En la unidad 3 está esta temática. Cuando se explicó en la primera videoconferencia la unidad número 3 de Introducción a la Programación, no se dio este tema porque, dado la cantidad de conceptos que debían explicarse, era demasiado incorporar también el concepto de vectores o arrays, como se suele nombrar. Entonces, por eso la temática de la unidad 6 de arrays, tanto desde el punto de vista como se plantea en la unidad 3, como en la unidad 6, se dejó para lo último. Entonces, haciendo un repaso rápido de los temas que hemos visto hasta ahora, en la primera videoconferencia, como les mencioné recién, vimos la unidad número 3, Introducción a la Programación, donde se vieron las declaraciones de variables, donde se vieron las distintas estructuras que se utilizan para poder resolver un problema, desde estructuras secuenciales, alternativas simples como alternativas dobles, para poder resolver el problema cuando la resolución depende de condiciones. También se vieron estructuras repetitivas cuando cierto conjunto de sentencias o instrucciones se necesitaba que se ejecuten para una cantidad de veces, y funciones. Eso es lo que se vio en la primera videoconferencia con respecto a la unidad 3. El tema que había quedado pendiente era arrays vectores, que lo vamos a ver hoy. En la unidad 4 se vieron todo lo que es las estructuras alternativas, ¿bien? Y las las variables y todo lo que es las constantes, y cómo pasar lo que sería el algoritmo de la unidad 3 a la unidad a Android, todo desde el punto de vista de Android. Y recién en la unidad 5, que fue la tercera videoconferencia, el lunes pasado, se vio todo lo que son las estructuras, ¿sí?, de control, y las estructuras tanto de alternativas simples y dobles como las repetitivas. Entonces, hoy lo que nos queda ver es el último tema de arrays y vectores. Comenzando con esta temática de arrays y vectores, en la unidad 3 empieza con conceptos sencillos de este tema, y vamos a ver la diferencia que hay en cómo se debería resolver en la unidad 3 y cómo lo deberían resolver desde el punto de vista de Android, como lo venimos haciendo con todos los temas en las videoconferencias anteriores. Un array o un vector es un conjunto de datos que son todos del mismo tipo. Se diferencia de la variable porque, como vimos en los ejemplos anteriores, la variable permite almacenar un único valor de un tipo, ¿sí?, entero, real, caracteres, etc. Pero la variable puede almacenar, puede guardar un único valor. En cambio, los vectores o arrays pueden almacenar un conjunto de valores, y todos del mismo tipo. Para poder hacer referencia a los elementos de un vector, ¿sí?, a cualquier elemento que esté almacenado en ese vector, para poder acceder a él se deben utilizar los corchetes. Y en un vector, como veníamos viendo en ejercicios y en ejemplos anteriores, podemos almacenar valores enteros, reales o caracteres. La sintaxis para declarar un vector, fíjense que lo dice ahí en la diapositiva, en el último ítem,
que es indicar el tipo de dato, indicar el nombre del vector. Hasta acá es muy similar a la declaración de una variable. Hay que indicar el tipo y el nombre. Bueno, en este caso es exactamente igual, el tipo y el nombre del vector. Pero se diferencia de la variable, que uno indicaba el tipo de dato, el nombre de la variable, y si quería le asignaba algún valor, y si no, no se le asignaba ningún valor en la declaración, y finalizaba ahí la declaración. En este caso, se debe agregar un dato más en la declaración del vector. Es decir, no solo indicar el dato, el tipo de dato y el nombre del vector, sino que además entre corchetes se debe indicar la cantidad de datos que va a almacenar ese vector. ¿Sí? Como mencioné antes, un vector es un conjunto de datos. Va a permitir almacenar muchos valores, una cantidad de X de valores y todos del mismo tipo. Entonces, siempre que se necesite utilizar un vector, se debe de indicar la capacidad, la cantidad de valores que va a almacenar ese vector. Y ahora lo vamos a ver en ejemplos para que les quede más claro este concepto. Antes, como les mencioné recién, a una variable le indicamos entero, valor y listo. Acá fíjense, entero, el vector se llama vec y entre corchetes le indico 5. ¿Qué quiere decir esto? Que se está definiendo un vector, ese vector se llama vec, y que además ese vector va a almacenar 5 valores, pero estos valores van a ser de tipo entero. En este momento se está haciendo la declaración del vector. Entonces, en este momento, ese vector va a tener esos 5 lugares que guarda para almacenar los valores que uno desee. Esos lugares están vacíos. Entonces, en este momento, actúa de la misma manera que cuando se declaran las variables y no se les asigna ningún valor en la declaración. La variable existe, va a estar en memoria, pero todavía no tiene ningún valor almacenado. En este caso pasa exactamente igual. En memoria se van a guardar 5 lugares, 5 posiciones para poder almacenar los valores deseados en el vector. Ahora, en la misma asignación de un vector se puede realizar, ¿sí? en la misma declaración se puede realizar la asignación de valores, como en la variable. Pero recuerden que la variable almacena un único valor y los vectores no, los vectores van a almacenar la cantidad de valores que uno le indique en la definición. Entonces, si observamos el segundo ejemplo, dice entero vec entre corchetes 5 igual, ¿sí? Abro llaves 1, 2, 3, 4, 5 separado por comas, cierro llave. En este caso se está definiendo también un vector que se va a llamar vec, que va a almacenar 5 valores y que esos valores van a ser de tipo entero. Pero que se agrega, a diferencia del ejemplo anterior, que además digo qué valores quiero que se almacenen. Y en este caso es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Son 5 valores de tipo entero. Con esto hay que tener mucho cuidado porque cuando se trabaja y se utilizan vectores, hay que tener presente que el vector va a almacenar una X cantidad de valores que uno le indique, ¿sí? El tamaño que uno desee, pero son todos del mismo tipo. Eso tiene que quedar muy claro. Y en el último ejemplo, al final de todo, en el tercero, fíjense que es un vector pero que almacena como valores caracteres. Lo que se diferencia de los ejemplos anteriores que veníamos viendo es que en lugar de ser entero de tipo carácter,
se llama B, almacena 5 valores, porque le indico entre corchetes que el tamaño va a ser de 5. Y además fíjense cómo se deben almacenar los caracteres en el vector. Es decir, los números, se escriben los números separados por coma, ¿sí? Los valores van a estar separados por coma. Pero cuando se trata de caracteres, además de estar separados por comas para indicar en qué lugar va a ir cada una de esas variables, se utiliza la comilla simple. ¿Sí? Esto también tiene que quedar claro porque la asignación de valores a los vectores se difiere cuando se asignan números, ya sean números reales o enteros, y se diferencia de los valores que se almacenan en un vector cuando se trata de caracteres. Eso hay que tenerlo presente porque si no daría error en el código. Bueno, hasta acá vimos ejemplos de cómo definir un vector, de cómo asignarle un tamaño, como vemos en el ejemplo 1. Vimos cómo asignarles valores, en el ejemplo 2 está, y no solo el tamaño sino también los valores. Y después mostré y marqué ahí, quería que ustedes visualizaran la diferencia en cuanto se almacenan caracteres y cuando se almacenan valores numéricos. Bien, pero esta no es la única forma de almacenar valores en los vectores. Hay otra forma. Como vemos en la siguiente diapositiva, siempre estamos hasta ahora hablando de vectores y array desde el punto de vista de la unidad 3, de introducción a la programación. Estamos aprendiendo los conceptos de programación de vectores, pero desde el punto de vista de la unidad 3, cuando se pedía que los problemas se resuelvan con el algoritmo de pseudocódigo. En este ejemplo que ustedes están visualizando en la diapositiva, se está realizando la carga de los valores en el vector, pero por medio de la estructura para. ¿Por qué? Porque en la diapositiva anterior nosotros, en los ejemplos, asignábamos los valores 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E. Eran fijos esos valores. Pero ¿qué pasa? Si yo quisiera que el vector se cargue con valores que yo quiero en distintos momentos, es decir, quiero que no sean siempre fijos esos. Entonces, en este caso, se utiliza la siguiente lógica que ven acá en la diapositiva, en la que voy a explicar ahora cómo funciona. Hay muchas cosas, pero no se preocupen que es sencillo. Traté de poner todas las tablas y cómo se va a ir cargando cada uno de los valores en los lugares del vector para que quede más claro. Lo primero que además tienen que saber que un vector se maneja por medio de índices. Y como pueden ver al final de la diapositiva dice vec, tiene valores almacenados y después dice 0, 1, 2, 3, 4. Anteriormente habíamos definido que un vector va a tener 5 lugares, 5 valores. Eso quiere decir que va a tener 5 valores, pero que a cada valor se va a acceder por medio de un índice que comienza desde el 0. Por eso abajo dice 0, 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Entonces, cuando uno esté hablando del primer lugar del vector, va a estar hablando de la posición 0. Pero cuando uno esté hablando del cuarto valor, en este caso el ejemplo es el 67, no va a estar hablando del índice 4, va a estar hablando del índice 3, ¿sí? Del lugar 3. Esto tienen que tenerlo presente también y muy en claro, porque al momento de trabajar con vectores suelen cometer errores a veces de acceder por medio del índice a valores que no son correctos o que no son los deseados por ustedes.
Bien, en el programa que tenemos ahí, que se está visualizando, que es un algoritmo, un pseudocódigo, inicia el programa, se realiza la declaración de variables y fíjense que se declaran enteros las variables valor igual a 0 y además un vector vec de tamaño 5. Entonces este vector va a guardar 5 valores de tipo entero. Entonces lo que se está haciendo es utilizar la estructura para, que es una estructura, ¿se acuerdan que lo vimos en la unidad, en la primera videoconferencia en la unidad 3? Que es una estructura repetitiva, ¿sí? Es decir, quiero que se ejecuten 5 veces las líneas o las sentencias o los pasos que se encuentran dentro de esa estructura. Dice i igual a 0, o sea, si nos fijamos en la tabla de la derecha, tenemos 3 columnas. Los valores que va a ir tomando la variable i, los valores que va a ir tomando la variable valor y los valores que se van a ir asignando al vector en cada posición. Cuando i vale 0, empieza la estructura para, dice hasta i menor hasta i menor a 5 y está en 0, así que se cumple con incremento de 1, después va a pasar a tener 1. Bien, dice imprimir ingrese un valor entero, leer valor. ¿Qué quiere decir? En este caso yo puse estos ejemplos como valores. El usuario, la persona que está utilizando el programa, lo que hace es ingresar, por ejemplo, el valor 9, como dice ahí en la línea de mi igual a 0, de mi 0 en la tabla de la derecha, el valor es 9. Entonces lo que hace, luego fíjense que al leer valor 9, dice vec corchetes y cierro corchete igual valor. ¿Qué está haciendo acá? I vale 0, ¿bien? Entonces, en la posición 0, lo que está haciendo es asignarle lo que tiene almacenado la variable valor, que es el 9. Entonces, por eso, al final del pseudocódigo, fíjense que en la posición 0 está almacenado el valor 9. Cuando retorna y se incrementó, ¿sí? Va a estar en 1, pide que nuevamente se ingrese un valor entero. Cuando i vale 1, fíjense que la variable valor lo que va a almacenar es el valor 12. Entonces lo que está haciendo después es ver corchetes y cierro corchetes igual valor, le está asignando en la posición 1 del vector, porque ahí vale 1, en la posición 1 del vector, el valor que contiene la variable valor, que es 12. Por eso abajo, fíjense, en la posición 0 teníamos almacenado el 9, ahora vamos a tener almacenado el 12. Ahora ahí pasa a tener un incremento y va a tener el valor 2. Entonces, cuando tiene el valor 2, vuelve a pedir que se ingrese un valor entero, se lee ese valor y fíjense en la tabla de la derecha. Cuando i vale 2, imaginariamente suponemos que se ingresa el valor 45. Entonces, ¿qué está haciendo después? Ve, abro corchetes y cierro corchetes igual valor. Lo que está haciendo es asignar lo que tiene la variable valor, que es 45, en la posición 2 del vector. Por eso en la tabla dice vec corchetes 2 igual 45. Y como pueden ver abajo, en la posición 2 del vector se almacena el valor 45. Cuando vuelve, ¿sí?, a realizar o a repetir esos pasos, la variable y va a tener el valor 3.
sigue iterando, sigue repitiendo esos pasos, porque todavía no superó, no llegó a los 5. ¿Bien? Entonces, vuelve a solicitar que se ingrese otro valor, y fíjense que imaginariamente en la tabla de la derecha decimos que se ingresa el valor 67. Bueno, entonces al leer el valor 67, lo que está haciendo es bec sub i igual a valor, es decir, que está asignando otra vez el contenido de la variable valor, que es 67, en la posición 3 del vector. Entonces, fíjense en abajo que ahora en la posición 3 va a estar almacenado el valor 67. Y luego, ahora, i va a pasar a valer 4. 4 es menor que 5, sí. Seguimos realizando y repitiendo los pasos. Solicita el ingreso de un valor entero, se lee el valor, imaginariamente decimos que es el 8, y luego lo que hace es otra vez, bec sub i igual a valor. Lo que está haciendo es asignar el contenido de la variable valor, que es 8, en la posición 4 del vector. Cuando vuelve y quiere repetir, ¿sí?, estos pasos, lo que sucede es que 5 no es menor que 5, ¿sí?, sino que es igual. Entonces esos pasos que están dentro de la estructura para dejan de ejecutarse, porque ya no cumple con la condición. Al realizar el fin de para, es decir, al salir de esa estructura, el vector va a quedar cargado, como se ve al final de la diapositiva, con los valores en la posición 0 el 9, en la posición 1 el 12, en la posición 2 el 45, en la posición 3 el 67 y en la posición 4 el 8. ¿Por qué les marqué esta lógica también? Porque en los ejemplos anteriores el tamaño del vector era de 5 elementos. Y guardar 5 elementos en un vector no lleva demasiadas complicaciones, son 5 valores, enteros, reales o caracteres. Pero, suponiendo que es un vector de 200 elementos, de 300 elementos, y encima no son valores fijos, las declaraciones, los ejemplos que vimos anteriormente, no nos sirven, ¿sí? Primero porque son un montón de valores. Además porque dije, no quiero que sean fijos, quiero ingresarlos yo, quiero que sean aleatorios, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese caso, este tipo de ejemplos no nos sirve, ¿sí? Y para el ejemplo que planteé recién de ingresar 200 valores y que no sean fijos, ¿sí?, sino que yo ingrese el valor que yo deseo, ¿sí?, o que el usuario le ingrese, en ese caso necesito realizar el almacenamiento de los valores en el vector de esta manera, utilizando la estructura para. Hasta acá tenemos los vectores con los elementos almacenados, ¿sí? Ahora, ¿de qué manera se trabajan con los elementos de los vectores? Una forma ya la vimos, las mencioné en las diapositivas anteriores, que se acceden, ¿sí?, al contenido del dato, ¿sí?, del vector por medio de los corchetes. Entonces, si en nuestro ejemplo, utilizando la estructura para, yo quisiera ingresar al valor o obtener el valor 45 de D, yo debería realizar, ¿sí?, lo siguiente: escribir B y entre corchetes el índice. El índice en donde está guardado el 45, donde está almacenado el 45, es el índice 2. Entonces yo, para poder acceder al valor 45, siempre me debería referir con B y entre corchetes el índice 2.
De esa manera estoy accediendo al índice 2 del vector y obteniendo el valor 45. Así son, digamos, accesos directos, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué pasa si yo quiero trabajar con todos los elementos del vector? En este caso son 5 elementos y no va a haber complicaciones. Pero ¿qué pasa si mi vector tiene 200 valores, 200 elementos como mencioné anteriormente? Sería bastante engorroso tener que acceder, ¿sí?, por medio del vector y el índice uno por uno. En esos casos, fíjense que para trabajar con vectores se sigue utilizando la estructura para. Con la estructura para yo podría acceder a todos los elementos de un vector sin necesidad de tener que acceder en forma directa diciendo vec índice 0, vec índice 1, vec índice 2, manualmente línea por línea en el código del programa. Entonces, si se fijan en este ejemplo, inicia el programa, se declaran las variables de tipo entero, vec con un tamaño de 5, la variable valor y el contador o la variable i igual a 0. Y fíjense que se realiza el ingreso de los valores para guardar los mismos en el vector. Esa lógica la vimos en la diapositiva anterior, lo que expliqué anteriormente. En ese bloque de pasos, de instrucciones, lo que sucede es que se están ingresando valores, ¿sí?, y almacenándolos en el vector. Ahora, ¿de qué manera trabajo con los valores del vector? Como se muestra abajo. Fíjense que dice, se realiza la impresión de los valores almacenados en el vector. Si yo quisiera imprimir los valores que están almacenados en el vector, como mencioné antes, accediendo en forma directa por medio del índice, tendría que decir imprimir vec entre corchetes el índice 0. Imprimir vec entre corchetes el índice 1, perdón. Imprimir vec y entre corchetes el índice 2. Y así sucesivamente hasta el índice 4, según nuestro ejemplo. Y eso no estaría bien. En este caso, que son poquitos elementos, no hay problema. Pero en el ejemplo de los 200 valores, sí sería bastante engorroso en el código estar escribiendo 200 líneas que digan imprimir vec y el índice. Entonces, para eso, fíjense que cuando uno necesita trabajar, manipular todos los valores que se encuentran almacenados en el vector, se utiliza la misma estructura para, y de esa manera se van a ir recorriendo todos los lugares del vector por medio del índice. Fíjense que es igual que arriba, para i igual a 0 hasta i menor a 5 con incremento de 1 a 0. Y lo único que hace es imprimir vec y entre corchetes dice i. Y lo que va a tener es los valores de los índices. Fíjense que comienza en 0 y termina también en 4. Para nuestro ejemplo anterior, fíjense, los índices empieza en 0 y termina en 4. En 0 guarda el 9, en 1 guarda el 12, en el índice 2 guarda el 45, en el índice 3 guarda el 67 y en el índice 4 el 8. Entonces, de esta manera, con la estructura para, estoy repitiendo la impresión, repitiendo 5 veces la impresión de los valores almacenados en el vector, ¿sí? Y de esa manera, fíjense, en tres líneas, digamos, por decirlo de alguna manera, estoy simplificando 5 líneas si lo realizara
con la sentencia imprimir bec sub 0, imprimir bec sub 1 y así sucesivamente hasta el índice 4. De esta manera, ¿sí?, se trabajan con un vector con muchos valores y que los valores no son fijos, ¿sí? Esto era lo que faltaba indicar con respecto a la unidad 3, que no lo vimos en su momento porque, como les dije al comienzo, eran demasiados conceptos para comenzar a programar y además incorporarle este concepto de vectores iba a ser demasiado para una primera clase. Entonces, hasta acá tratamos el tema de vectores array, que era lo que nos faltaba de la unidad 3. Ahora lo que vamos a ver es vectores array, ¿sí?, pero desde el punto de vista de Android, como veníamos haciendo en todas las videoconferencias anteriores. Fíjense que se diferencia, ¿sí?, de la forma en la cual se definen los arrays en Android. ¿Por qué? Porque anteriormente nosotros vimos que en la definición de un vector en la unidad 3 era el tipo, el nombre y entre corchetes el tamaño. Ahora es al revés. En Android, la sintaxis para definir un array es el tipo de dato, entre corchetes el tamaño, el nombre del vector y la asignación de variables. Fíjense que cambia, ¿sí? Lo que está cambiando es que entre el tipo de dato y el nombre del vector se debe indicar el tamaño, cuando en la unidad 3 era tipo de dato, nombre de vector y luego tamaño, ¿sí? Es la única diferencia que hay. Ahora, si vemos los ejemplos, en el primer ejemplo, fíjense, int, recuerden que ahora enteros en Android es int. Esto en las otras clases están los cuadros de los tipos en Android. Luego los corchetes, pero los corchetes están vacíos y ahora vamos a ver por qué. Y luego, fíjense que el nombre de vector es horas diarias trabajadas. Recuerdan, acá también hay que tener presente cómo definir los nombres tanto de las variables constantes como de los vectores. Recuerden que cuando el nombre, ¿sí?, estaba compuesto por una única palabra, era todo en minúscula, y cuando estaba compuesta por más de dos palabras, la segunda palabra, la primera inicial, debía estar en mayúscula. Miren que seguimos la misma nomenclatura. Horas diarias con la D mayúscula y trabajadas con la P mayúscula. Ahora, ¿por qué los corchetes así vacíos? Los corchetes están así vacíos porque se está definiendo un vector que va a almacenar valores enteros, pero que no se está indicando la cantidad de valores que se van a almacenar. Esto se puede hacer, pero ¿qué pasa? Tanto en la unidad 3 como acá. El problema está que recuerden que todas las variables constantes, o mismo los vectores, ocupan espacio en memoria mientras se esté ejecutando el programa. Entonces, al no definir una dimensión, ¿sí?, un tamaño al vector, corremos riesgo de que tome cualquier lugar en la memoria y al tener que seguir almacenando valores en los vectores, que en memoria van a estar uno al lado del otro, se estén pisando algunas otras cosas o después tengan problemas con el acceso a los valores de los vectores. No se recomienda declarar los vectores sin tamaño. Siempre se recomienda que los vectores tengan un tamaño fijo. ¿Por qué? Porque así, al momento de declarar el vector, se reserva el espacio en memoria de la máquina
y todos los lugares están uno al lado del otro para poder acceder más rápido y evitar estos problemas de estar pisando alguna otra información. En el ejemplo de abajo, en el segundo ejemplo, fíjense, horas diarias trabajadas igual, abre llaves 88984740. La asignación de datos de valores a un vector en Android es de la misma manera que lo vimos en la unidad 3 anteriormente. Se asigna de la misma manera. Se utilizan las llaves para asignar. También tengan en cuenta que en este caso estamos hablando de valores enteros, numéricos. No hacen falta comillas simples. En el caso de que sean valores de tipo carácter o char, string, perdón, me confundí con otro lenguaje, string, acá cuando se trata de string deberían ser con comillas simples, de la misma manera que lo vimos anteriormente en la unidad 3. Entonces, en ese ejemplo, fíjense que se está asignando al vector horas trabajadas en la semana. En este caso, son 7 valores, son 7 días. Lo que se puede interpretar, por ejemplo, con el 88984740 es que, por ejemplo, el lunes trabajo 8 horas, el martes trabajo 8 horas, el miércoles 9, el jueves 8, el viernes 7, el sábado 4 y el domingo 0 porque no trabaja los domingos. Fíjense después en el tercer ejemplo que se acceden a los valores de los vectores, ¿sí?, a los valores almacenados en el vector, de la misma manera que accedíamos anteriormente en la unidad 3. Ahí sí no hay diferencia. Fíjense que dice horas diarias trabajadas, abro corchete 0, cierro corchete igual 7. ¿Qué quiere decir? Que en este caso lo que estoy haciendo es que en la posición 0 del vector que tenía un 8 se asigne un 7. ¿Sí? Es decir, que se cambien, si seguimos los ejemplos y el vector que teníamos cargado anteriormente. Fíjense que dice hora diaria trabajada, abro corchete 0, cierro corchete igual 7. Se le está asignando a la posición 0 del vector horas diarias trabajadas el valor 7. Antes tenía el 8, entonces ahora va a pasar a tener el valor 7. Entonces el vector definitivo va a ser 7, 8, 9, 8, 7, 4, 0. ¿Sí? Acá venimos, estos últimos dos casos, estos últimos dos ejemplos que les mencioné recién, es igual a la unidad 3. Lo que se diferencia, recuerden, es la forma de declarar. Presten atención a eso. Si están trabajando en la unidad 3, tipo de dato, nombre del vector y entre corchetes el tamaño del vector, cuántos elementos va a almacenar. En Android, tipo de dato, corchetes, ¿sí?, entre corchetes indicando, el tamaño del vector y el nombre del vector. Y después, en cuanto a las asignaciones de valores al vector y los accesos a los valores, ¿sí?, almacenados en el vector, es igual que en la unidad 3. En eso no se modifica nada, ¿sí? No hay ninguna complejidad. Bien. Ahora vamos a ver algunas opciones que ustedes pueden tener en Android con los vectores o arrays, también llamados. Anteriormente, en la unidad 4 y en la unidad 5, estuvimos viendo ya la sentencia System of Print LN, que es para imprimir, ¿sí? En la unidad 3 usábamos la sentencia imprimir, entre comillas doble el texto, y luego la variable. Acá fíjense que se utiliza, como lo vimos anteriormente, System of Print LN. Fíjense que entre paréntesis dice horas diarias trabajadas y entre corchetes 1. En ese caso, lo que se está haciendo es imprimir
el valor del vector que se encuentra en la segunda posición. Recuerden que los índices de los vectores empiezan del 0, ¿sí? Por eso lo aclaro ahí en la diapositiva, que se imprime el valor que se encuentra en la segunda posición. En nuestro ejemplo sería el 8, ¿sí? En la segunda posición, en el índice 1, está el 8. Luego tienen, a veces dijimos en la diapositiva anterior que se pueden definir vectores sin un tamaño fijo. En ese caso, yo les había mencionado que hay que tener mucho cuidado porque después al momento de trabajar con los vectores, ¿sí? Al no saber bien el tamaño del vector, si estoy ingresando valores, puedo estar pisando en memoria alguna información que ya estaba. O al momento de leer información del vector, puedo estar obteniendo información errónea, ¿sí? Esos eran los dos problemas que podíamos tener al definir y al trabajar con vectores sin un tamaño fijo. En este caso, fíjense, con la sentencia system out print ln, que es para imprimir horas diarias trabajadas .len, lo que estoy obteniendo es el tamaño del vector. ¿Qué quiere decir esto? La cantidad de valores que almacena el vector, ¿sí? Fíjense que esta instrucción, esta opción, ustedes la tienen para cuando ven que en un programa se está definiendo un vector y no saben de qué tamaño es, ¿sí? Para poder saber qué tamaño tiene un vector, fíjense que utilizan la opción len. Y por último, ustedes van a disponer en Android, ¿sí?, de la clase que se llama arrays, ¿sí? Esa clase array tiene un montón de opciones. La más utilizada, por eso es la que vamos a mencionar, es la función sort. Fíjense que dice arrays.sort y entre paréntesis horas trabajadas. Ahí eso está mal porque sería horas diarias trabajadas, perdón, hay que corregirlo eso. Entonces lo que está haciendo acá es realizando, ¿sí?, un ordenamiento de los valores que se encuentran en el vector. Hay muchas más opciones, ¿sí?, para trabajar con los vectores o los arrays. Lo que vamos a presentar acá en esta videoconferencia es el sort, para ordenar. El ordenamiento del vector lo hace en forma binaria, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuál es ese ordenamiento. Fíjense que en este caso siempre va a ordenar de menor a mayor, ¿sí? La función que me pareció interesante mostrarles es la binary search, la de búsqueda, ¿sí?, buscar un elemento. Y fíjense que buscar un elemento en la lista va a estar utilizando la búsqueda binaria. ¿Qué es esto? Ahí se los armé a los ejemplos para que puedan comprenderse este tipo de búsqueda que ustedes van a disponer con la utilización de los vectores. En el primer ejemplo, ustedes ahí van a visualizar un vector con valores almacenados. Está el 8, el 12, el 9, el 6, el 7 y el 4. Antes de realizar una búsqueda, siempre es necesario utilizar la opción array, digamos, en la clase array, la opción .sort, para poder ordenar, ¿sí?, los valores del vector y después poder realizar la búsqueda de un elemento. Entonces, por eso en el primer ejemplo, en el primer vector se encuentra el 8, el 12, el 9, el 6, el 7 y el 4. Ahora, en el segundo, fíjense que el vector
se encuentra con los valores ordenados 0, 4, 6, 7, 8 y 9. El valor a buscar, fíjense, es el valor 6. Entonces, ¿qué es lo que hace la búsqueda binary search? La búsqueda binary search lo que hace es al vector, ¿sí? Por eso necesita que esté ordenado. Al vector lo divide en dos partes. En la primer búsqueda lo divide en dos partes, a la mitad. Y dice, el valor que yo quiero encontrar está en la primera o en la segunda parte. Entonces, como lo divide en dos, fíjense en el cuarto ejemplo, que está remarcado en azul, ¿sí? La división. Por un lado tengo el 0, el 4, el 6, y por otro lado tengo el 7, el 8 y el 9. ¿Está en el primer grupo o en el segundo grupo? Es el 6. Si yo me fijo, todo esto es internamente, ¿sí? Yo lo que les estoy explicando es cómo realiza el procedimiento. Nosotros todo esto no lo visualizamos al momento de programar. Lo hace la función y la opción binary search al utilizarlo automáticamente. Esto no se ve, pero lógicamente lo que hace es lo que les estoy explicando. Entonces dice, es el 6, el valor a buscar es el 6. ¿Está en el segundo grupo? No, porque en el segundo grupo tengo 7, 8 y 9 y el 6 está antes del 7. Bien. Está en el primer grupo y tiene que estar ahí porque 7, 8 y 9 son más grandes que 6. Entonces toma el primer grupo y lo divide en dos. Pero en este caso fíjense que justo el 4 queda en el medio al dividirlo en dos. Entonces dice, el 4 es más grande o más chico que el 6, es más chico. Entonces lo manda para el primer grupo y luego se queda con el resto. Entonces ahí pregunta, ¿está el 6 en el primer o en el segundo grupo? En el primer grupo tengo el 0 y el 4, acá no está, y aparte son más chicos que el 6, así que tiene que estar en el segundo grupo. Justo en este ejemplo queda el 6 solo, ¿sí? Entonces ahí ya encuentra el valor que estaba buscando, ¿sí? En este caso, este ejemplo tiene poquitos valores, pero imagínense ustedes todo este algoritmo realizándolo para un vector de 200 valores, como mencionábamos anteriormente, ¿sí? La búsqueda es, digamos, tiene muchos más pasos. En este caso justo dio la casualidad de que el 6 quedó solo en el segundo grupo, pero puede ocurrir que quede con muchos más valores. Lo importante de la función de este tipo de búsqueda es que va realizando divisiones de los bloques con los que se va quedando. Fíjense que empezamos con el vector, con los valores almacenados, luego se necesitó realizar un ordenamiento del vector y por último empezó a hacer las divisiones de bloques a la mitad, ¿sí? Una vez que va haciendo las divisiones de los valores del vector a la mitad, va comparando, ¿está en el primer grupo o está en el segundo grupo? Se fijan en base con qué grupo debería estar el valor a buscar, es con el grupo que se va a quedar y va a seguir haciendo esa división constantemente hasta llegar al valor deseado, al que se quiere encontrar. De esta manera trabaja esta función, esta opción binary search. Entonces, haciendo un repaso de lo que vimos, fíjense que en la unidad 3 recuerden siempre que para declarar un vector se debe indicar el tipo, el nombre del vector y entre corchetes el tamaño. Para poder asignar valores al vector puedo hacerlo en la misma asignación, la asignación de los valores lo puedo hacer en la misma declaración del vector. Hay una pequeña diferencia cuando se trata de valores numéricos que cuando se trata de caracteres.
Y una forma de asignarles valores al vector aleatoriamente, digamos, valores no fijos, fíjense que se necesita utilizar la estructura para. Y asignarle los valores que se leen, que ingresan al vector y al índice, por medio del índice. Recuerden que si bien el tamaño del vector va a tener una X cantidad, el índice, para poder acceder a los valores almacenados en el vector, comienza con el 0. Por eso siempre va a ser el índice, siempre la última posición del índice siempre se dice que va a ser la cantidad, el tamaño del vector menos 1. ¿Sí? El tamaño del vector en nuestros ejemplos es 5, menos 1 es 4, por eso el índice siempre, la última posición del vector va a ser la cantidad, el tamaño menos 1. Para poder trabajar con los vectores se puede acceder en forma directa por medio de la utilización de los corchetes y los índices, o utilizando la estructura para, nuevamente, para recorrer, ¿sí?, cada uno de los elementos del vector y trabajar con cada uno de ellos. Cuando hablamos de Android, la forma de declarar un vector se diferencia en que es el tipo de dato, el tamaño entre corchetes, luego el nombre del vector y la asignación. Recuerden que la asignación es similar a es igual a lo que vimos en la unidad 3, que puede ser en la misma declaración del vector, o se pueden acceder directamente por medio de la utilización del índice, como lo vemos en el ejemplo 3, o utilizando en la unidad ya 6 la instrucción o la estructura, for, que en este caso en la unidad 3 es la estructura para, ¿sí? En Android sería la estructura for, como lo vimos en la unidad 4, la estructura for. Y luego, bueno, tienen ciertas funciones con los arrays que, bueno, para imprimir siempre recuerden que se utilizan 7 nodes.ln y se pueden imprimir accediendo al vector por medio del índice, como lo ven ahí en el ejemplo 1. Si no se conoce el tamaño del vector, se utiliza la opción len para saber cuántos valores va a tener almacenado. Se realiza el ordenamiento del vector por medio de la clase array y la función sort. Dentro de esa clase van a tener un montón de funciones, pero es importante recordarles la función sort. ¿Por qué? Porque después es necesaria para poder realizar la búsqueda de algún elemento por medio de la opción binary search, y que utiliza un algoritmo de búsqueda binaria, como lo vimos recién, realizando la división del vector a la mitad y quedándose con el grupo en el cual evalúa que estaría el valor a encontrar, y siempre dividiendo la mitad del bloque con el cual se queda hasta llegar a encontrar el valor deseado. Bueno, hasta acá llegamos con este tema, que era vectores, que es lo que nos faltaba ver del módulo 1. Hay temas que por ahí no se vieron en las videoconferencias, pero no es porque no se quiera, sino que estos conceptos que no los vimos, que están en la unidad, en las unidades del manual, se van a tratar con más detalle en el módulo 2. Entonces, por eso hice hincapié en cada una de las conferencias, en todos los temas que eran necesarios para poder realizar las guías prácticas.
En la unidad 6 se trata un tema que se llama Collection, que si se fijan en la guía práctica hace muchas preguntas. Las consignas a responder son preguntas sencillas donde deben razonar un poco en cuanto al concepto. Por eso no quise entrar en detalle con Collection, porque como eso se utiliza en el módulo 2, se va a entrar, digamos, en detalle en las videoconferencias del módulo 2. Bueno, espero que les sea útil esta videoconferencia que trata el tema de RAIS y nos estaremos comunicando.